Un joven cuidaba de un caballo abandonado en el campo, hasta que Dios le cambió la vida para siempre. El sol de Jalisco caía como plomo derretido sobre los campos resecos de San Miguel del Alto. Emilio Vargas caminaba por el sendero polvoriento que bordeaba el rancho de su familia, con las botas gastadas levantando pequeñas nubes de tierra a cada paso. Tenía 17 años, pero sus manos callosas y su mirada cansada hablaban de alguien que había conocido el trabajo duro desde la infancia. El rancho Vargas no era más que 3 hectáreas de tierra árida, una casa de adobe con grietas en las paredes y un corral donde apenas sobrevivían 2 vacas flacas y algunas gallinas. Su padre, don Sebastián, había muerto hacía 2 años en un accidente mientras reparaba el techo. Desde entonces, Emilio y su madre, doña Refugio, luchaban cada día por mantener vivo lo poco que les quedaba. «Emilio, mijo, no te alejes mucho», le había dicho su madre esa mañana, mientras remendaba por enésima vez el mismo pantalón de mezclilla. «Necesito que vayas al pueblo a ver si don Chema nos puede fiar algo de maíz. Ya no nos queda ni para las tortillas». El muchacho había asentido en silencio, sintiendo el peso familiar de la vergüenza que venía con pedir fiado. Pero antes de ir al pueblo, decidió revisar las cercas del lindero sur, donde a veces encontraba nopales que podían servir para la cena. Fue entonces cuando lo vio, atado a un poste de madera carcomida, medio oculto entre los matorrales espinosos. Había un caballo, o lo que quedaba de uno. El animal estaba tan flaco que se le marcaban todas las costillas como las teclas de un piano viejo. Su pelaje, que alguna vez debió ser castaño brillante, ahora lucía opaco y cubierto de polvo. Tenía heridas abiertas en el lomo y las patas, algunas con moscas zumbando alrededor. La cuerda que lo ataba estaba tan apretada que le había dejado una marca profunda en el cuello. Pero lo que más impactó a Emilio fueron sus ojos. Eran ojos oscuros, profundos, llenos de un sufrimiento silencioso que el muchacho reconoció de inmediato. Eran los mismos ojos que veía en el espejo cada mañana. Los ojos de quien ha sido abandonado, de quien ya no espera nada bueno de la vida. «Dios mío», susurró Emilio acercándose lentamente para no asustar al animal. «¿Quién te hizo esto?» El caballo ni siquiera levantó la cabeza. Apenas respiraba, con un jadeo débil y entrecortado. A su alrededor, el suelo estaba seco, sin rastro de agua ni comida. Era evidente que llevaba días, tal vez semanas, abandonado allí. Emilio miró hacia todos lados. Esa parte del campo estaba en el límite entre su rancho y las tierras de don Fermín Aguirre, un ganadero rico y despiadado, conocido por su mal carácter. Probablemente el caballo había sido de alguno de sus trabajadores, o quizás del mismo don Fermín, y simplemente lo habían dejado morir cuando ya no les servía. El muchacho sintió una rabia ardiente en el pecho. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel? ¿Cómo podían abandonar a un ser vivo de esa manera, atado, sin posibilidad de buscar agua o comida, condenado a una muerte lenta y dolorosa? «No te voy a dejar aquí», dijo Emilio con voz firme, aunque el caballo no reaccionó. «Te lo prometo». Con manos temblorosas comenzó a desatar la cuerda. Estaba tan apretada y enredada que tuvo que usar su navaja para cortarla. Cuando finalmente liberó al animal, éste se tambaleó, pero no cayó. Simplemente se quedó ahí, de pie, como si no supiera qué hacer con su libertad recién encontrada. Emilio se quitó su camisa de algodón, la única que tenía sin remiendos, y la mojó con el agua de su cantimplora. Con cuidado, comenzó a limpiar las heridas del caballo, hablándole en voz baja. «Ya pasó, amigo, ya pasó. Nadie te va a lastimar más. Te lo juro por la Virgen de Guadalupe». El animal finalmente levantó la cabeza y miró a Emilio. Por un instante, el muchacho sintió que esos ojos oscuros lo veían realmente, que entendían sus palabras,
que reconocían en él a alguien que también sabía lo que era el abandono y el dolor. «Vamos», dijo Emilio, tomando suavemente las riendas improvisadas que había hecho con la cuerda. «Te llevaré a casa. No tenemos mucho, pero lo poco que hay lo compartiremos». El camino de regreso al rancho fue lento. El caballo apenas podía caminar, arrastrando las patas con esfuerzo. Cada pocos metros tenían que detenerse para que el animal recuperara el aliento. Emilio lo acompañaba en silencio, acariciando su cuello con ternura, susurrándole palabras de aliento. Cuando finalmente llegaron al rancho, el sol ya estaba cayendo, tiñendo el cielo de naranjas y rojos intensos. Doña Refugio salió de la casa al escuchar los pasos, secándose las manos en el delantal. Al ver a su hijo con el caballo moribundo, su rostro se llenó de preocupación. «Ay, Emilio, ¿qué has hecho, mijo?» «Lo encontré abandonado, mamá. Estaba atado, muriendo de hambre y sed. No podía dejarlo ahí». Doña Refugio se acercó al animal y lo examinó con ojos expertos. Había crecido en un rancho y conocía bien a los caballos. Negó con la cabeza lentamente. «Está muy mal, hijo. Muy mal. Mira sus heridas. Está desnutrido. Probablemente tiene infecciones». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «No sé si va a sobrevivir». «Tiene que sobrevivir», respondió Emilio con una determinación que sorprendió a su madre. «Dios me lo puso en el camino por algo, mamá. No fue casualidad que lo encontrara. Tengo que intentarlo». Doña Refugio miró a su hijo, viendo en sus ojos la misma terquedad noble que había tenido su difunto esposo. Suspiró profundamente. «Está bien, mijo, pero sabes que apenas tenemos para nosotros. Darle de comer a este animal significa que nosotros comeremos menos». «Lo sé, mamá, y estoy dispuesto a hacerlo». La mujer asintió con los ojos húmedos, puso una mano en el hombro de su hijo. «Eres igual que tu padre. Él también tenía ese corazón tan grande que no le cabía en el pecho. Que Dios nos ayude, entonces». Esa noche, Emilio preparó un espacio en el pequeño establo, limpiando el suelo y poniendo paja fresca que había guardado para las vacas. Le dio al caballo agua limpia en un balde viejo, y el animal bebió con una desesperación que partía el alma. Después, le ofreció un poco de alfalfa que había conseguido recoger del campo. El caballo comió despacio, como si cada bocado le doliera, pero comió. Y eso le dio esperanza a Emilio. Antes de irse a dormir, el muchacho se arrodilló junto al animal y juntó sus manos. «Señor Jesús», oró en voz baja, «sé que tenemos poco. Sé que mi mamá y yo apenas sobrevivimos cada día. Pero este animalito no tiene a nadie más. Tú que cuidaste de los pájaros del cielo y de los lirios del campo, te pido que cuides también de él. Dame fuerzas para ayudarlo, y si es tu voluntad, permítele vivir. No te pido riquezas ni milagros grandes, solo te pido que no dejes morir a este caballo que ya ha sufrido tanto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén». Cuando abrió los ojos, el caballo lo estaba mirando, y por primera vez desde que lo encontró, Emilio vio algo diferente en esos ojos oscuros. Ya no era solo dolor, había también un destello de algo que se parecía a la esperanza. Los días siguientes fueron los más difíciles que Emilio había vivido desde la muerte de su padre. Cada mañana se levantaba antes del amanecer para cuidar del caballo. Limpiaba sus heridas con agua hervida y las pocas hierbas medicinales que su madre conocía. Le cambiaba la paja del establo, le daba agua fresca y la poca comida que podían conseguir. Pero el animal seguía débil. Apenas se movía, y cuando lo hacía era con un esfuerzo visible que preocupaba profundamente a Emilio. Las heridas sanaban lentamente, pero su cuerpo seguía demacrado, sus costillas marcándose dolorosamente bajo la piel. Y mientras tanto, la situación en el rancho empeoraba.
Don Chema, el tendero del pueblo, ya no quería darles más fiado. Doña Refugio tuvo que vender su rebozo de seda, el único recuerdo valioso que le quedaba de su madre, para comprar un poco de maíz. Las vacas dieron menos leche. Las gallinas dejaron de poner huevos. Emilio comenzó a saltarse comidas para que hubiera más para el caballo. Su madre lo notó, por supuesto, pero no dijo nada. Solo lo miraba con una mezcla de orgullo y preocupación que le partía el corazón al muchacho. Los vecinos no tardaron en enterarse del caballo. Un día, mientras Emilio caminaba por el pueblo buscando trabajo, se encontró con un grupo de hombres afuera de la cantina. Entre ellos estaba Rodrigo, un muchacho de su edad, que siempre había sido cruel con los más débiles. «¡Miren quién viene!», gritó Rodrigo con una sonrisa burlona. «¡El santo Emilio, el que cuida caballos muertos!». Los otros hombres rieron. Emilio apretó los puños, pero siguió caminando. «¿Es cierto que le das de comer a ese animal mientras tú y tu madre pasan hambre?», continuó Rodrigo siguiéndolo. «¿Qué clase de tonto hace eso?». «Déjame en paz, Rodrigo», respondió Emilio sin voltear. «Ese caballo ya no sirve, Emilio. Está viejo, enfermo, inútil. Lo mejor sería sacrificarlo y al menos aprovechar algo de carne». «Pero no. Tú prefieres verlo sufrir, ¿verdad? Eso no es bondad, es estupidez». Emilio se detuvo en seco y se volteó hacia Rodrigo. Sus ojos ardían con una intensidad que hizo que el otro muchacho retrocediera un paso. «Ese caballo tiene más valor que tú y todos los que se ríen de él juntos», dijo con voz firme. «Porque él sufrió sin quejarse, mientras ustedes se burlan sin haber sufrido nada. Y si cuidarlo me hace tonto, entonces prefiero ser tonto toda mi vida que ser cruel como tú un solo día». Se dio la vuelta y siguió caminando, dejando a Rodrigo con la boca abierta y a los otros hombres en silencio. Pero las palabras le dolieron más de lo que quiso admitir. Esa noche, mientras limpiaba las heridas del caballo, las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. «¿Estoy haciendo lo correcto?», le preguntó al animal, que lo miraba con esos ojos profundos. «Mi mamá está sufriendo. Yo tengo hambre todo el tiempo. Los vecinos se burlan. Y tú sigues tan débil. ¿Y si Rodrigo tiene razón? ¿Y si solo estoy prolongando tu sufrimiento?». El caballo extendió su cuello y apoyó su cabeza en el hombro de Emilio. Fue un gesto tan humano, tan lleno de gratitud y afecto, que el muchacho rompió a llorar abiertamente. «No te voy a abandonar», sollozó, abrazando el cuello del animal. «No importa lo que digan, no importa lo difícil que sea. Te lo prometí y voy a cumplir. Dios nos va a ayudar. Tiene que ayudarnos». Esa noche, después de que Emilio se fue a dormir, Doña Refugio entró al establo, se arrodilló junto al caballo y le habló en voz baja. «No sé si me entiendes, animalito, pero mi hijo te ama. Te ha dado todo lo que tiene, incluso lo que no tiene. Está sacrificando su propia salud por ti. Así que te pido por favor que luches. Lucha por él, como él está luchando por ti. No dejes que su fe sea en vano». El caballo la miró, y Doña Refugio hubiera jurado que vio comprensión en esos ojos. Pasaron 2 semanas más, semanas de hambre, de trabajo duro, de burlas constantes. Emilio vendió sus únicas botas buenas para comprar medicina para las infecciones del caballo. Caminaba descalzo por los campos pedregosos, con los pies sangrando, pero nunca se quejó. Una tarde, mientras regresaba del pueblo con las manos vacías después de buscar trabajo todo el día, se encontró con don Fermín Aguirre en el camino. El ganadero rico iba montado en un caballo hermoso, con una silla de montar de cuero fino. «Tú eres el hijo de Sebastián Vargas, ¿verdad?», preguntó don Fermín, mirándolo desde arriba. «Sí, señor», respondió Emilio, bajando la mirada. «Me dijeron que tienes un caballo mío, uno que se escapó hace unas semanas». El corazón de Emilio se aceleró.
Así que el caballo sí había sido de don Fermín. No se escapó, señor. Lo encontré atado, abandonado, muriendo de hambre. Don Fermín se encogió de hombros con indiferencia. Ya no me servía, estaba viejo y enfermo, lo iba a sacrificar, pero se me olvidó. De todos modos, es mío, devuélvemelo. No puedo hacer eso, señor, dijo Emilio levantando la mirada con valentía. Usted lo abandonó, yo lo salvé, ahora es mi responsabilidad. El rostro de don Fermín se puso rojo de ira. ¿Cómo te atreves a hablarme así, mocoso? Ese animal es mi propiedad. Si no me lo devuelves, haré que te metan a la cárcel por robo. Haga lo que tenga que hacer, señor, respondió Emilio con voz temblorosa pero firme. Pero no le voy a devolver ese caballo para que lo mate. Prefiero ir a la cárcel. Don Fermín lo miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. Finalmente, escupió al suelo cerca de los pies descalzos de Emilio. Eres tan tonto como tu padre. Él también prefirió la pobreza antes que trabajar para mí. Mira dónde terminó, muerto, dejándolos en la miseria. Y tú vas por el mismo camino, muchacho. Vas a terminar igual que él, sin nada, sin nadie. Ese caballo va a morir de todos modos, y tú habrás desperdiciado todo por nada. Espoleó a su caballo y se alejó, dejando a Emilio temblando en el camino polvoriento. Esa noche, el muchacho no pudo dormir. Las palabras de don Fermín resonaban en su cabeza como campanas fúnebres. ¿Y si tenía razón? ¿Y si todo su esfuerzo era en vano? ¿Y si el caballo moría de todos modos y él había arruinado a su familia por nada? Se levantó en la oscuridad y salió al establo. El caballo estaba acostado en la paja, respirando con dificultad. Emilio se sentó a su lado y comenzó a orar, pero esta vez no fueron palabras bonitas ni formales. Fue un grito desesperado desde lo más profundo de su alma. «Dios mío», sollozó, «no entiendo. No entiendo por qué me pusiste este animal en el camino si solo iba a sufrir más. No entiendo por qué me diste este corazón que no puede ignorar el dolor ajeno. Estoy cansado, Señor. Estoy tan cansado. Mi mamá sufre por mi culpa. Los vecinos se burlan. Don Fermín me amenaza y este pobre animal sigue sufriendo. ¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué no nos ayudas?» Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Lloró por su padre muerto, por su madre que trabajaba hasta el agotamiento, por el caballo que había puesto toda su fe en él, por sí mismo y por la injusticia de un mundo donde los buenos sufrían y los crueles prosperaban. Finalmente, exhausto, se quedó dormido junto al caballo, con una mano sobre su cuello. No supo cuánto tiempo durmió, pero en algún momento de la noche sintió algo que lo despertó, una calidez extraña, como si alguien hubiera encendido una fogata cerca. Abrió los ojos lentamente, y lo que vio lo dejó paralizado. El caballo estaba de pie, pero no era el mismo animal débil y moribundo. Había una fuerza en su postura, una dignidad en su porte que no había estado ahí antes, y en su frente, justo entre sus ojos, brillaba una luz tenue, dorada, pulsante, como una estrella atrapada bajo su piel. Emilio se puso de pie de un salto, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Estaba soñando. Se había vuelto loco de tanto sufrimiento. Entonces el caballo lo miró, y de alguna parte, no de su boca sino de todas partes y de ninguna, resonó una voz. Era profunda, antigua, llena de una ternura infinita que hizo que Emilio cayera de rodillas. «Emilio, hijo mío». El muchacho no podía hablar, no podía moverse, solo podía mirar esa luz en la frente del caballo y escuchar esa voz que parecía venir del cielo mismo. «Así como lo sanaste sin esperar nada, yo sanaré tu camino». Las lágrimas volvieron a caer por las mejillas de Emilio, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación, sino de algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. «Señor», susurró con voz quebrada,
Eres tú. La luz en la frente del caballo brilló más intensamente por un momento y luego comenzó a desvanecerse lentamente. El animal se acostó de nuevo en la paja, pero ahora su respiración era tranquila, profunda, saludable. Emilio se quedó arrodillado en el establo hasta que amaneció, temblando, llorando, orando, sin poder creer lo que había experimentado. Cuando finalmente salió, el sol estaba saliendo sobre los campos de Jalisco, pintando el cielo de colores imposibles. Doña Refugio lo encontró en el patio, con la mirada perdida en el horizonte. «Mijo, ¿estás bien? Pareces como si hubieras visto un ángel». Emilio la miró, y en sus ojos había algo nuevo, una certeza, una paz que su madre no había visto desde antes de la muerte de su esposo. «Algo así, mamá», respondió con una sonrisa. «Algo así. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos». Los días que siguieron a aquella noche fueron como vivir en un sueño del que Emilio temía despertar. Cada mañana, al abrir los ojos, su primer pensamiento era que todo había sido producto de su imaginación agotada, una alucinación nacida del hambre y la desesperación. Pero cada mañana, al entrar al establo, encontraba la confirmación de que algo extraordinario había sucedido. El caballo estaba cambiando. No era un cambio dramático que pudiera notarse de un día para otro, pero era real. Sus heridas, que habían estado infectadas y supurantes durante semanas, comenzaron a cerrarse con una rapidez que desafiaba toda lógica. La carne viva que había estado expuesta se cubrió de piel nueva, rosada y sana. Las costillas que se marcaban tan dolorosamente empezaron a cubrirse de músculo. Su pelaje, antes opaco y quebradizo, comenzó a brillar con un lustre castaño profundo, pero lo más notable era su mirada. Ya no había dolor ni resignación en esos ojos oscuros. Había vida, inteligencia y algo más que Emilio no podía nombrar, pero que reconocía cada vez que el animal lo miraba. Había propósito. «Es un milagro», susurró doña Refugio una mañana, mientras observaba al caballo comer con apetito saludable. «Mijo, esto es un milagro de Dios». Emilio asintió, sin poder apartar la mirada del animal. No le había contado a su madre sobre la luz ni la voz. Algo en su interior le decía que esa experiencia había sido solo para él, un momento sagrado que debía guardar en su corazón como María guardaba las palabras del ángel. «Necesita un nombre», dijo de repente. «No puedo seguir llamándolo solo el caballo». Su madre sonrió, la primera sonrisa genuina que Emilio le veía en meses. «¿Qué nombre le pondrás?». Emilio pensó por un momento, recordando aquella noche, la luz dorada, la voz que había cambiado todo. «Lucero», dijo finalmente. «Se llamará Lucero, porque fue como una estrella en mi noche más oscura». Doña Refugio se persignó y murmuró una oración de agradecimiento. Pero no todo era paz en el rancho Vargas. La transformación de Lucero no había pasado desapercibida en el pueblo. Los mismos vecinos que se habían burlado de Emilio por cuidar a un animal muerto, ahora murmuraban con una mezcla de asombro y envidia. «No es natural», decía doña Petra, la chismosa del pueblo, mientras compraba tortillas en el mercado. «Un caballo tan enfermo no se recupera así nomás. Algo raro está pasando en ese rancho». «Yo digo que el muchacho le está dando algo», añadía don Macario el herrero. «Alguna medicina cara que consiguió quién sabe cómo. A lo mejor está robando». Las habladurías llegaron inevitablemente a oídos de don Fermín Aguirre. El ganadero rico había estado observando desde lejos, con una mezcla de incredulidad y codicia creciente. Él conocía caballos mejor que nadie en la región. Había criado y vendido cientos de ellos a lo largo de su vida.
y sabía, con absoluta certeza, que el animal que había abandonado atado a ese poste estaba desahuciado. No había manera de que sobreviviera, mucho menos de que se recuperara, y sin embargo, ahí estaba, no solo vivo, sino transformándose en un ejemplar magnífico. Una tarde, don Fermín apareció en el rancho Vargas sin previo aviso. Llegó en su camioneta nueva, levantando una nube de polvo que cubrió el patio. Emilio estaba en el establo cepillando el pelaje de Lucero, cuando escuchó la voz autoritaria del ganadero. «¡Vargas! ¡Sebastián Vargas! ¡Sal aquí!». Doña Refugio salió de la casa, secándose las manos en el delantal. Su rostro se puso pálido al ver quién era el visitante. «Don Fermín», dijo con voz temblorosa, «mi esposo falleció hace 2 años. Yo soy Refugio, su viuda. ¿En qué puedo servirle?». El ganadero la miró con desdén apenas disimulado. «Vine por mi caballo, el que tu hijo me robó». «Mi hijo no robó nada, señor», respondió doña Refugio, encontrando valor en algún lugar profundo de su ser. «Encontró un animal abandonado y lo salvó. Eso no es robo, es caridad cristiana». «¿Caridad?». Don Fermín soltó una carcajada áspera. «Ese animal era mío, sigue siendo mío, y ahora que lo han curado, lo quiero de vuelta». Emilio salió del establo en ese momento, con Lucero siguiéndolo como un perro fiel. El caballo se veía espléndido bajo la luz del sol, su pelaje brillando, sus músculos marcándose bajo la piel, sus ojos alertas y llenos de vida. Don Fermín se quedó sin aliento por un momento. No podía creer que ese fuera el mismo animal moribundo que había dejado morir. Era imposible, y sin embargo, ahí estaba. «Dios mío», murmuró, y luego su expresión cambió a una de codicia pura. «Ese caballo vale una fortuna». «¿Qué le hiciste, muchacho?». «Solo lo cuidé», respondió Emilio con voz firme. «Le di agua, comida, medicina y mucho amor. Eso es todo». «Mentira. Nadie se recupera así solo con agua y amor. Ese animal estaba desahuciado. Yo lo sé, yo lo vi». Don Fermín se acercó, con los ojos brillando de avaricia. «No importa. Es mío. Devuélvemelo ahora o llamo a la policía». «Usted lo abandonó», dijo Emilio, poniéndose entre don Fermín y Lucero. «Lo dejó morir atado a un poste. Perdió cualquier derecho sobre él en ese momento». «¿Cómo te atreves a hablarme así, mocoso?», rugió don Fermín, con el rostro enrojecido. «Voy a hacer que te metan a la cárcel. Voy a quitarles este rancho miserable. Voy a...». En ese momento, Lucero dio un paso adelante. No fue agresivo, no relinchó ni pateó. Simplemente se colocó junto a Emilio y miró a don Fermín directamente a los ojos. Y algo en esa mirada hizo que el ganadero retrocediera. Había una inteligencia allí, una presencia que no era normal en un animal. Era como si el caballo pudiera ver dentro de su alma y encontrara todo lo oscuro y corrupto que había allí. Don Fermín parpadeó, confundido por su propia reacción. Él no le tenía miedo a nada, mucho menos a un caballo, pero había algo en ese animal que lo perturbaba profundamente. «Esto no se va a quedar así», dijo finalmente, retrocediendo hacia su camioneta. «Voy a hablar con el presidente municipal. Voy a traer a la policía. Ese caballo es mío y lo voy a recuperar, aunque tenga que quitárselo por la fuerza». Se subió a su camioneta y se alejó a toda velocidad, dejando otra nube de polvo tras de sí. Doña Refugio se acercó a su hijo, con el rostro lleno de preocupación. «Mijo, don Fermín es un hombre poderoso. Tiene amigos en el gobierno, en la policía. Si quiere quitarnos a Lucero, lo va a hacer. Y no hay nada que podamos hacer para impedirlo». Emilio abrazó el cuello de Lucero, sintiendo el calor del animal, el latido fuerte de su corazón. «No voy a dejar que se lo lleve, mamá. No después de todo lo que hemos pasado.
Dios me mostró que este caballo tiene un propósito. No sé cuál es todavía, pero sé que no es terminar en las manos de don Fermín. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó su madre con lágrimas en los ojos. No tenemos dinero para abogados. No tenemos influencia. Solo somos gente pobre, mijo. Emilio miró a su madre y luego al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el atardecer. Tenemos algo más poderoso que el dinero o la influencia, mamá. Tenemos fe y tenemos la promesa de Dios. Él dijo que sanaría mi camino. Y yo creo en su palabra. Los días siguientes fueron de tensión constante. Emilio sabía que don Fermín cumpliría su amenaza. Era solo cuestión de tiempo antes de que apareciera con la policía o con algún documento legal que le diera derecho sobre Lucero. Pero el muchacho no se quedó de brazos cruzados. Cada mañana, después de cuidar a Lucero, salía al pueblo a buscar trabajo. Necesitaba dinero, no solo para alimentar al caballo, sino también para poder pagar un abogado si era necesario. Pero nadie quería contratarlo. Don Fermín había hecho correr la voz de que Emilio era un ladrón, y en un pueblo pequeño como San Miguel del Alto, la palabra de un hombre rico valía más que la verdad. «Lo siento, muchacho», le dijo don Chema, el tendero, con genuina pena. «Me gustaría ayudarte, pero don Fermín compra mucho en mi tienda. Si te doy trabajo, él dejará de venir, y yo no puedo darme ese lujo». Era la misma historia en todas partes. El herrero, el carpintero, los rancheros vecinos, y todos le daban la espalda por miedo a represalias de don Fermín. Emilio regresaba cada tarde al rancho con las manos vacías y el corazón pesado, pero nunca perdía la esperanza. Cada noche, antes de dormir, se arrodillaba junto a Lucero y oraba. «Señor, no sé qué hacer. Todas las puertas se cierran, todos me dan la espalda, pero tú me prometiste que sanarías mi camino. Así que voy a seguir confiando, voy a seguir creyendo, porque sé que tú no abandonas a los que confían en ti». Y Lucero, como si entendiera cada palabra, apoyaba su cabeza en el hombro del muchacho, ofreciéndole el único consuelo que podía. Una semana después de la visita de don Fermín, algo inesperado sucedió. Emilio estaba en el campo, recogiendo leña para la estufa, cuando vio una camioneta desconocida acercándose por el camino. Su primer pensamiento fue que don Fermín había cumplido su amenaza y venía con la policía. Su corazón se aceleró y corrió de regreso al rancho. Pero cuando llegó, jadeando y cubierto de sudor, vio que no era don Fermín. Era un hombre que nunca había visto antes. Alto, de unos 50 años, con sombrero vaquero y botas de cuero fino. Tenía el aspecto de alguien acostumbrado al trabajo duro, pero también a la prosperidad. El hombre estaba de pie junto al corral, observando a Lucero con una expresión de asombro absoluto. Doña Refugio estaba a su lado, con las manos retorcidas nerviosamente en el delantal. «Mijo», llamó su madre al verlo llegar, «este señor pregunta por Lucero». Emilio se puso inmediatamente a la defensiva, colocándose entre el extraño y el caballo. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere?». El hombre levantó las manos en un gesto de paz. «Tranquilo, muchacho, no vengo a causar problemas. Mi nombre es Ricardo Mendoza. Soy criador de caballos de Guadalajara. Venía de regreso de una feria en Aguascalientes cuando mi camioneta se descompuso cerca de aquí. Mientras esperaba al mecánico decidí caminar un poco y...». Hizo una pausa, mirando de nuevo a Lucero con incredulidad. «Y vi a ese caballo en su corral». «¿Y qué con eso?», preguntó Emilio todavía desconfiado. Don Ricardo se quitó el sombrero y se pasó una mano por el cabello. «Muchacho, llevo 30 años criando caballos. He visto miles de ejemplares, de todas las razas y calidades. Y te digo con toda honestidad que nunca, nunca en mi vida había visto un caballo como ese». Emilio parpadeó confundido. «¿Qué quiere decir?
Quiero decir que ese animal es extraordinario, su conformación, su porte, la inteligencia en sus ojos, es perfecto, absolutamente perfecto. Don Ricardo se acercó lentamente al corral, como si estuviera en presencia de algo sagrado. ¿De dónde lo sacaste? Emilio dudó por un momento, pero algo en la honestidad del rostro de don Ricardo lo hizo confiar. Lo encontré abandonado, atado a un poste, muriendo. Lo cuidé, lo salvé. Don Ricardo se volvió hacia él con los ojos muy abiertos. ¿Estaba enfermo? ¿Herido? Ambas cosas. Estaba desahuciado. Todos decían que iba a morir. El criador negó con la cabeza lentamente, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Entonces es aún más extraordinario, porque ese caballo no solo está sano, está en una condición física excepcional, mejor que cualquier caballo que yo haya criado con los mejores cuidados y la mejor alimentación. Se volvió hacia Emilio con una expresión seria. Muchacho, voy a ser directo contigo. Quiero comprar ese caballo. Te ofrezco 100,000 pesos por él. Aquí y ahora. Doña Refugio ahogó un grito. 100,000 pesos era más dinero del que habían visto en toda su vida. Era suficiente para salvar el rancho, para comer bien durante años, para que Emilio pudiera estudiar, para tener una vida digna. Pero Emilio no dudó ni un segundo. No está en venta. Don Ricardo parpadeó, sorprendido. ¿Perdón? Dije que no está en venta. Lucero no es una mercancía. Buscó las palabras correctas. Es un regalo de Dios, y no se venden los regalos de Dios. El criador lo miró fijamente por un largo momento. Luego, para sorpresa de Emilio, sonrió. Tienes razón, muchacho. Tienes toda la razón. Se puso el sombrero de nuevo. Pero déjame hacerte otra propuesta, una que tal vez te interese más. Don Ricardo Mendoza se sentó en el viejo banco de madera del patio, el mismo donde don Sebastián solía sentarse a fumar su pipa al atardecer. Doña Refugio le ofreció un vaso de agua fresca, que el criador aceptó con gratitud. Emilio permanecía de pie, con los brazos cruzados, todavía desconfiado pero curioso. «Mira, muchacho», comenzó don Ricardo después de beber un largo trago, «entiendo que no quieras vender a tu caballo, y te respeto por eso. De hecho, me hace respetarte más. En mi negocio he conocido a muchos hombres que venderían a su propia madre por el precio correcto. Es refrescante encontrar a alguien con principios». Emilio no respondió, solo esperó a que el hombre continuara. «Pero déjame contarte algo sobre mí. Yo no siempre fui criador de caballos. Hace 30 años yo era como tú, pobre, sin educación, trabajando en ranchos ajenos por unos cuantos pesos al día». Hizo una pausa, con la mirada perdida en el pasado. «Pero tuve suerte. Un hombre me dio una oportunidad. Me enseñó el negocio, me dio trabajo, me pagó para que estudiara. Y cuando finalmente tuve mi propio rancho, me prometí a mí mismo que haría lo mismo por otros, que buscaría jóvenes con talento y les daría la oportunidad que yo tuve». Se volvió hacia Emilio, con una expresión seria pero amable. «Y creo que tú tienes ese talento, muchacho. Cualquiera que pueda tomar un caballo desahuciado y transformarlo en lo que veo allá en ese corral, tiene un don. Un don que no debería desperdiciarse en la pobreza». «¿Qué está proponiendo exactamente?», preguntó doña Refugio, con voz temblorosa de esperanza contenida. «Estoy proponiendo que Emilio venga a trabajar conmigo, a mi rancho en Guadalajara. Le enseñaré todo lo que sé sobre caballos. Le pagaré un salario justo. Y más importante aún, le pagaré para que estudie. Hay una escuela técnica en la ciudad que ofrece cursos de veterinaria y manejo de ganado. Emilio podría estudiar allí, convertirse en un profesional». El corazón de Emilio latía tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo.
era exactamente lo que había soñado durante años. Una oportunidad de salir de la pobreza, de aprender, de tener un futuro. Pero había un problema. ¿Y Lucero?, preguntó con voz temblorosa. ¿Qué pasaría con él? Don Ricardo sonrió. Lucero vendría con nosotros, por supuesto. Tengo establos grandes, con espacio de sobra. Él tendría el mejor cuidado, la mejor comida, atención veterinaria profesional. Y lo más importante, estaría contigo, porque es obvio que ustedes dos tienen un vínculo especial. Emilio sintió que las lágrimas amenazaban con caer. Era demasiado bueno para ser verdad. Tenía que haber una trampa. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué haría todo esto por mí? Ni siquiera me conoce. Don Ricardo se puso de pie y caminó hacia el corral, donde Lucero los observaba con esos ojos inteligentes. Porque cuando vi a este caballo, supe que había presenciado algo especial, algo que no se puede explicar con lógica o ciencia, y cuando me dijiste que lo habías salvado, que lo habías cuidado sin esperar nada a cambio, supe que tú también eres especial. Se volvió hacia Emilio. Dios pone personas en nuestro camino por una razón, muchacho. Yo creo que Él me hizo descomponerme justo aquí, en este momento, para que pudiera conocerte, y yo no ignoro las señales de Dios. Doña Refugio se cubrió la boca con las manos, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Emilio la miró, viendo en sus ojos todo el amor y el sacrificio de años, toda la esperanza que había mantenido viva incluso en los momentos más oscuros. «Mamá», comenzó a decir, pero ella lo interrumpió. «Tienes que ir, mijo. Esta es tu oportunidad, la oportunidad que tu padre siempre quiso para ti. Pero no puedo dejarte sola. ¿Quién va a cuidar del rancho? ¿Quién va a...?» «Yo me voy a encargar de eso», dijo don Ricardo. «Parte de mi propuesta incluye una ayuda mensual para tu madre, suficiente para que pueda contratar a alguien que la ayude con el rancho, para que pueda vivir dignamente, y por supuesto tendrás días libres para venir a visitarla». Era perfecto, demasiado perfecto. Emilio miró al cielo, buscando alguna señal, alguna confirmación de que esto era real y no un sueño cruel. Y entonces recordó la voz en el establo. «Así como lo sanaste sin esperar nada, yo sanaré tu camino». Esto era la sanación de su camino. Esto era la promesa de Dios cumpliéndose. «Acepto», dijo finalmente con voz firme. «Acepto su propuesta, don Ricardo». El criador sonrió ampliamente y extendió su mano. Emilio la estrechó, sintiendo en ese apretón de manos el peso de un futuro que apenas podía imaginar. La noticia se extendió por San Miguel del Alto como fuego en pasto seco. Emilio Vargas, el muchacho pobre que todos habían despreciado, se iba a Guadalajara a trabajar con uno de los criadores de caballos más respetados de Jalisco. Y no solo eso, iba a estudiar, a convertirse en alguien. Las reacciones fueron variadas. Algunos vecinos se alegraron genuinamente por él. Otros, los que se habían burlado, ahora fingían que siempre habían creído en él. Y otros, como Rodrigo, ardían de envidia. «Tuvo suerte, nada más», decía Rodrigo en la cantina. «Pura suerte. Ese caballo no tiene nada de especial». Pero la mayoría de la gente sabía la verdad. Habían visto el estado en que estaba Lucero cuando Emilio lo encontró. Habían visto el sacrificio del muchacho, cómo había pasado hambre para alimentar al animal, cómo había soportado las burlas sin quejarse, y ahora veían la recompensa. «Es un milagro», decía doña Petra, la misma que antes murmuraba cosas oscuras. «Un verdadero milagro de Dios. Ese muchacho tiene la bendición del Señor sobre él». Pero no todos estaban contentos con el giro de los acontecimientos. Don Fermín Aguirre, al enterarse de la propuesta de don Ricardo, entró en una furia que asustó incluso a sus propios trabajadores.
«Ese caballo es mío», rugía, paseándose por su oficina como un toro enjaulado. «No voy a permitir que ese mocoso se lo lleve a Guadalajara». Llamó a su abogado, un hombre sin escrúpulos llamado Licenciado Morales, y le ordenó que preparara una demanda. Iba a reclamar a Lucero como su propiedad, y si era necesario, iba a arruinar a la familia Vargas en el proceso. El licenciado Morales, sin embargo, tenía malas noticias. Don Fermín, legalmente hablando, su caso es débil. Usted abandonó al animal. No hay documentos que prueben su propiedad. Y ahora el muchacho tiene un testigo respetable, don Ricardo Mendoza, que puede atestiguar el estado en que encontró al caballo. Cualquier juez va a fallar a favor de Emilio. «¡No me importa!», gritó don Fermín. «Encuentra la manera. Para eso te pago. ¡Quiero ese caballo!». Pero el licenciado Morales sabía cuando una batalla estaba perdida, y ésta lo estaba. 3 días antes de que Emilio partiera hacia Guadalajara, don Fermín apareció en el rancho Vargas una última vez. Pero esta vez no venía solo. Traía consigo a 5 de sus trabajadores, hombres grandes y rudos que lo seguían como sombras amenazantes. Emilio estaba en el establo preparando a Lucero para el viaje cuando escuchó las camionetas llegar. Su corazón se hundió. Sabía lo que esto significaba. Salió del establo para encontrarse con don Fermín y sus hombres bloqueando la entrada. Doña Refugio estaba en el patio, pálida de miedo. «Última oportunidad, muchacho», dijo don Fermín con voz fría. 50,000 pesos por el caballo. Tómalo o déjalo. «Ya le dije que no está en venta», respondió Emilio, tratando de mantener la voz firme a pesar del miedo que sentía. «Entonces lo voy a tomar por la fuerza. Ese animal era mío, lo sigue siendo. Y si tengo que pasar por encima de ti para recuperarlo, lo haré». Los trabajadores de don Fermín dieron un paso adelante con expresiones amenazantes. Emilio retrocedió instintivamente, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar para defenderse. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Lucero salió del establo. No corrió, no galopó. Simplemente caminó con paso firme y decidido, colocándose entre Emilio y los hombres de don Fermín. Y allí se quedó, inmóvil, mirando directamente al ganadero. Había algo en su postura, en la forma en que mantenía la cabeza alta, en la intensidad de su mirada, que hizo que todos se detuvieran. Los trabajadores de don Fermín intercambiaron miradas nerviosas. Incluso el mismo ganadero pareció vacilar. «Es solo un caballo», murmuró don Fermín, pero su voz carecía de convicción. Lucero dio un paso adelante, solo uno, pero fue suficiente para que los trabajadores retrocedieran. Había algo en ese animal que no era natural, algo que despertaba un miedo primitivo en lo profundo de sus almas. «Don Fermín», dijo uno de los trabajadores con voz temblorosa, Yo no voy a tocar ese caballo. Hay algo raro en él». «¡Cobardes!», gritó don Fermín. «Es solo un animal». Pero ninguno de sus hombres se movió. Y cuando don Fermín miró de nuevo a Lucero, vio algo en esos ojos oscuros que lo hizo retroceder también. Era como si el caballo pudiera ver dentro de él, ver todas sus crueldades, todas sus injusticias, todos sus pecados, y lo juzgara y lo encontrara falto. «Esto no termina aquí», dijo don Fermín, retrocediendo hacia su camioneta. «Esto no termina aquí». Pero todos sabían que sí había terminado. Don Fermín había perdido, y lo sabía. Se subió a su camioneta y se alejó, seguido por sus trabajadores, dejando una nube de polvo y derrota. Cuando se fueron, Emilio abrazó el cuello de Lucero, temblando de alivio y gratitud. «Gracias», susurró. «Gracias por protegerme». El caballo apoyó su cabeza en el hombro del muchacho, en ese gesto que se había vuelto tan familiar. Y Emilio sintió, una vez más, que había algo más en este animal, algo sagrado, algo que iba más allá de la comprensión humana.
Doña Refugio se acercó, persignándose repetidamente. «Es un ángel», dijo con voz temblorosa. «Dios te envió un ángel en forma de caballo, mijo. Estoy segura de ello». Emilio no respondió, pero en su corazón sabía que su madre tenía razón. La noche antes de partir hacia Guadalajara, Emilio no pudo dormir. Se quedó en el establo con Lucero, memorizando cada detalle del rancho que había sido su hogar toda su vida. Las vigas de madera del techo, manchadas por años de humo, el olor a paja y tierra, el sonido de los grillos en la noche. «Mañana todo cambia», le dijo a Lucero. «Vamos a ir a un lugar nuevo, a conocer gente nueva. Voy a estudiar, a aprender cosas que nunca pensé que podría aprender. Es aterrador y emocionante al mismo tiempo». El caballo lo escuchaba en silencio, como siempre hacía, con esos ojos que parecían entender cada palabra. «Pero quiero que sepas algo», continuó Emilio, con voz quebrada por la emoción. «Nada de esto habría sido posible sin ti. Tú me enseñaste lo que significa tener fe cuando todo parece perdido. Me enseñaste que el amor y el sacrificio nunca son en vano. Me enseñaste que Dios cumple sus promesas, aunque no siempre de la manera que esperamos». Se arrodilló junto al caballo y juntó sus manos en oración. «Señor Jesús, gracias. Gracias por poner a Lucero en mi camino. Gracias por la oportunidad que me has dado. Gracias por no abandonarme en mi momento más oscuro. Te prometo que voy a usar esta bendición para ayudar a otros, como don Ricardo me está ayudando a mí. Te prometo que nunca voy a olvidar de dónde vengo, ni las lecciones que aprendí en este establo. Y te prometo que voy a cuidar de Lucero todos los días de mi vida, porque sé que él es un regalo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén». Cuando abrió los ojos, vio que su madre estaba en la puerta del establo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Tu padre estaría tan orgulloso de ti, mijo», dijo con voz quebrada. «Tan orgulloso». Emilio se levantó y abrazó a su madre, y los dos lloraron juntos, lágrimas de tristeza por la separación que se avecinaba, pero también lágrimas de alegría por el futuro que se abría ante ellos. La mañana de la partida amaneció clara y fresca, con el cielo de Jalisco pintado de tonos rosados y dorados. Don Ricardo llegó temprano, conduciendo un remolque especial para transportar a Lucero. Era un vehículo moderno, espacioso, con ventilación y acolchado en las paredes, para que el viaje fuera cómodo. «Nunca había visto un remolque así», dijo Emilio asombrado, mientras ayudaba a preparar a Lucero para el viaje. «Solo lo uso para mis mejores caballos», respondió don Ricardo con una sonrisa. «Y Lucero definitivamente califica como uno de los mejores». Cargar las pocas pertenencias de Emilio tomó solo unos minutos. Una mochila con ropa, una foto de su padre, una Biblia que había pertenecido a su abuela y el rosario de su madre. Era todo lo que tenía, todo lo que necesitaba. Pero despedirse de su madre fue la parte más difícil. Doña Refugio abrazó a su hijo con una fuerza que parecía querer grabarlo en su memoria para siempre. Le acarició el rostro, le arregló el cabello, le ajustó la camisa, haciendo todos esos pequeños gestos maternales que había hecho desde que era un niño. «Cuídate mucho, mijo», dijo con voz temblorosa. «Come bien, estudia duro y no olvides rezar todas las noches». «No lo haré, mamá, te lo prometo». «Y cuida de Lucero. Él te cuidó a ti cuando más lo necesitabas. Ahora te toca a ti cuidarlo a él». «Siempre, mamá, siempre». Se abrazaron una última vez y luego Emilio subió a la camioneta de don Ricardo. Mientras se alejaban del rancho, el muchacho miró por la ventana trasera, viendo a su madre de pie en el patio, agitando su mano, haciéndose cada vez más pequeña hasta que finalmente desapareció en la distancia. El viaje a Guadalajara tomó 3 horas.
Don Ricardo usó ese tiempo para contarle a Emilio sobre su rancho, sobre el negocio de cría de caballos, sobre la escuela donde estudiaría. Pero el muchacho apenas podía concentrarse. Su mente estaba llena de emociones contradictorias. Emoción por el futuro, tristeza por dejar su hogar, nerviosismo por lo desconocido. Cuando finalmente llegaron al rancho Mendoza, Emilio se quedó sin aliento. Era enorme. Hectáreas y hectáreas de pastizales verdes, cercados con madera blanca impecable. Establos modernos con techos de tejas rojas. Una casa principal que parecía sacada de una revista. Corrales de entrenamiento con arena fina. Y caballos. Docenas de caballos hermosos, de todas las razas y colores, pastando tranquilamente o trotando en los corrales. «Bienvenido a tu nuevo hogar», dijo don Ricardo con orgullo evidente en su voz. Emilio no podía hablar. Era como haber entrado a otro mundo, un mundo que solo había visto en la televisión o en revistas viejas. Descargaron a Lucero, que bajó del remolque con cautela, mirando a su alrededor con esos ojos inteligentes. Los otros caballos se acercaron a las cercas para ver al recién llegado relinchando suavemente en saludo. «Le preparé un establo especial», dijo don Ricardo, guiando a Emilio y Lucero hacia uno de los edificios. «Está junto a mi oficina para que puedas visitarlo fácilmente durante el día». El establo era más grande que toda la casa de Emilio en San Miguel del Alto. Tenía piso de cemento limpio, paredes pintadas de blanco, un bebedero automático y un comedero lleno de alfalfa fresca. Había incluso una ventana con vista a los pastizales. Es demasiado», murmuró Emilio, sintiendo que las lágrimas amenazaban con caer de nuevo. «Es lo que se merece», respondió don Ricardo. «Y lo que tú te mereces también». Le mostró a Emilio su habitación en la casa de los trabajadores. Era pequeña pero limpia, con una cama cómoda, un escritorio, un armario y su propio baño. Para alguien que había compartido una habitación diminuta con su madre toda su vida, era un lujo inimaginable. «Descansa hoy», dijo don Ricardo. «Mañana comenzaremos con tu entrenamiento y la próxima semana te inscribiremos en la escuela técnica». Esa noche, después de asegurarse de que Lucero estaba cómodo y bien alimentado, Emilio se sentó en su nueva cama y miró por la ventana. Podía ver las luces de Guadalajara en la distancia, una ciudad enorme y brillante que prometía oportunidades que nunca había imaginado. Sacó su Biblia y la abrió al azar. Sus ojos cayeron en un versículo del Salmo 37. «Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón». Sonrió, sintiendo la presencia de Dios en esa habitación pequeña, en ese momento de transición entre su pasado de pobreza y su futuro de posibilidades. «Gracias, Señor», susurró, «por cumplir tu promesa, por sanar mi camino, por no abandonarme nunca». Y por primera vez en años durmió profundamente, sin hambre, sin preocupaciones, con la paz que viene de saber que estás exactamente donde se supone que debes estar. Los primeros meses en el rancho Mendoza fueron una revelación constante para Emilio. Cada día aprendía algo nuevo, no solo sobre caballos, sino sobre la vida, sobre los negocios, sobre el mundo más allá de San Miguel del Alto. Don Ricardo resultó ser un maestro paciente y generoso. Le enseñó a Emilio todo sobre el cuidado de caballos, nutrición, entrenamiento, reproducción, prevención de enfermedades. Le mostró cómo evaluar la calidad de un animal, cómo negociar ventas, cómo manejar un rancho exitoso. Pero más importante aún, le enseñó sobre integridad. «En este negocio, tu palabra es tu moneda más valiosa», le decía don Ricardo. «Puedes perder dinero y recuperarlo, pero si pierdes tu reputación, nunca la recuperarás. Siempre sé honesto, siempre cumple tus promesas y siempre trata a los animales y a las personas con respeto».
Emilio absorbía cada lección como una esponja. Se levantaba antes del amanecer y trabajaba hasta después del anochecer, no porque tuviera que hacerlo, sino porque amaba lo que hacía, y Lucero estaba siempre cerca, como un compañero silencioso que lo alentaba con su sola presencia. Los otros trabajadores del rancho, al principio escépticos de este muchacho pobre de pueblo que había llegado con un solo caballo, pronto comenzaron a respetarlo. Veían su dedicación, su habilidad natural con los animales y, sobre todo, el vínculo extraordinario que tenía con Lucero. «Ese caballo te sigue como un perro», comentó Javier, el capataz del rancho, un hombre curtido de 50 años. «Nunca había visto nada igual». «Es especial», respondió Emilio simplemente, sin elaborar. Pero todos en el rancho podían ver que había algo diferente en Lucero. Los otros caballos lo respetaban, casi lo reverenciaban. Nunca peleaba por comida o espacio, nunca se asustaba ni se ponía nervioso. Tenía una calma, una presencia que afectaba a todos los que estaban cerca de él. La escuela técnica fue otro desafío completamente diferente. Emilio, que solo había completado la secundaria en una escuela rural con recursos limitados, de repente se encontró estudiando biología, química, anatomía animal y una docena de otras materias complejas. Al principio fue abrumador. Había momentos en que se sentaba frente a sus libros de texto, con la cabeza entre las manos, sintiendo que nunca podría entender todo ese conocimiento. Los otros estudiantes, la mayoría de la ciudad y con mejor educación previa, parecían captar los conceptos con facilidad mientras él luchaba. Pero Emilio tenía algo que muchos de ellos no tenían: determinación forjada en años de adversidad. Cada vez que quería rendirse, recordaba las noches en el establo de San Miguel del Alto, cuidando a Lucero cuando todos decían que era inútil. Recordaba la promesa de Dios: «Yo sanaré tu camino». Así que estudiaba más duro que nadie. Se quedaba despierto hasta tarde, leyendo y releyendo, hasta que los conceptos finalmente tenían sentido. Pedía ayuda a sus profesores sin vergüenza, y lentamente, dolorosamente, comenzó a mejorar. Su profesor de anatomía animal, el doctor Ramírez, un hombre serio y exigente, lo llamó a su oficina después del primer semestre. «Emilio, quiero hablar contigo sobre tus calificaciones». El corazón del muchacho se hundió. Estaba seguro de que le iban a decir que no era lo suficientemente bueno, que debería abandonar. Pero el doctor Ramírez sonrió, algo raro en él. «Empezaste con las calificaciones más bajas de la clase, pero terminaste el semestre en el top 5. Eso es extraordinario. ¿Cómo lo hiciste?». Emilio parpadeó, sorprendido. «Yo solo estudié mucho, profesor». «No, es más que eso. He visto a muchos estudiantes estudiar mucho, pero tú tienes algo más. Tienes pasión, tienes propósito». El profesor se inclinó hacia adelante. «¿Puedo preguntarte qué te motiva?». Emilio pensó por un momento y luego respondió con honestidad. «Hubo un tiempo en que no tenía nada, profesor, ni comida, ni esperanza, ni futuro. Pero Dios me dio una segunda oportunidad a través de un caballo abandonado, y prometí que si Él me ayudaba, yo usaría esa ayuda para ayudar a otros. Así que estudio porque quiero ser lo suficientemente bueno para devolver lo que se me ha dado». El doctor Ramírez asintió lentamente con los ojos húmedos. «Ese es el tipo de motivación que cambia el mundo, muchacho. Sigue así, vas a llegar lejos». Los fines de semana, Emilio regresaba a San Miguel del Alto para visitar a su madre. Don Ricardo le prestaba una camioneta, y el muchacho hacía el viaje de 3 horas con alegría en el corazón. Doña Refugio florecía con la ayuda mensual que don Ricardo enviaba. Había contratado a un joven del pueblo para que la ayudara con el rancho.
Había reparado el techo de la casa. Había comprado gallinas nuevas y una vaca lechera. Por primera vez en años, no tenía que preocuparse por de dónde vendría la próxima comida. «Mira qué gordita estoy», le decía a Emilio con una sonrisa, mostrando sus mejillas llenas. Ya no parezco un espantapájaros, pero lo que más la llenaba de alegría era ver a su hijo transformarse. Emilio estaba más alto, más fuerte, más seguro de sí mismo, pero lo más importante, tenía luz en los ojos. La luz de alguien que tiene un propósito, un futuro, una esperanza. «Tu padre estaría tan orgulloso», le decía cada vez. Y cada vez Emilio sentía que su corazón se expandía un poco más. Durante esas visitas, Emilio también iba a la iglesia del pueblo, la pequeña capilla de adobe donde había sido bautizado. Se arrodillaba frente al altar y daba gracias por todas las bendiciones que había recibido. Y siempre, siempre, pedía por aquellos que todavía sufrían, que todavía esperaban su propio milagro. El padre Miguel, el anciano sacerdote que había conocido a Emilio desde niño, lo llamó aparte después de una misa. «Hijo, he escuchado sobre tu historia, sobre el caballo, sobre don Ricardo, sobre todo lo que Dios ha hecho por ti». «Sí, padre, ha sido un milagro. Y ahora quiero preguntarte algo importante». El sacerdote puso una mano en el hombro de Emilio. «¿Qué vas a hacer con ese milagro?» Emilio lo miró, confundido. «¿Qué quiere decir, padre?» «Los milagros no son solo para nosotros, hijo. Son para compartir. Dios te bendijo no solo para que tú prosperes, sino para que seas una bendición para otros. Así que te pregunto de nuevo, ¿qué vas a hacer con tu milagro?» Las palabras del sacerdote se quedaron con Emilio, resonando en su mente durante días, y lentamente comenzó a formarse una idea, un sueño que parecía imposible, pero que sentía que venía directamente de Dios. Pasaron 2 años, 2 años de trabajo duro, de estudio constante, de crecimiento y transformación. Emilio se graduó de la escuela técnica con honores, especializándose en medicina veterinaria equina. Don Ricardo, orgulloso como un padre, le ofreció una posición permanente en el rancho como veterinario principal. Pero Emilio tenía otros planes. Una noche, después de la cena, pidió hablar con don Ricardo en privado. Se sentaron en la oficina del criador, rodeados de trofeos y fotografías de caballos campeones. «Don Ricardo, quiero agradecerle por todo lo que ha hecho por mí», comenzó Emilio. «Me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Me enseñó, me educó, me trató como a un hijo. Nunca podré pagarle por eso». «No tienes que pagarme nada, muchacho», respondió don Ricardo con una sonrisa. «Ver lo que te has convertido es pago suficiente. Pero quiero hacer algo más, algo que creo que Dios me ha estado llamando a hacer desde que encontré a Lucero». Don Ricardo se inclinó hacia adelante, intrigado. «Te escucho». Emilio respiró profundamente y comenzó a explicar su sueño. Quería regresar a San Miguel del Alto y abrir un centro de rescate y rehabilitación de caballos. Un lugar donde los animales abandonados, maltratados o enfermos pudieran recibir cuidado profesional y amor. Pero más que eso, quería que fuera un lugar donde jóvenes pobres del pueblo, como él había sido, pudieran aprender sobre el cuidado de caballos, pudieran trabajar y ganar un salario digno, pudieran tener una oportunidad de un futuro mejor. «Quiero darles a otros lo que usted me dio a mí», dijo Emilio con pasión. «Una oportunidad, una esperanza, un camino fuera de la pobreza». Don Ricardo escuchó en silencio, con los ojos brillando de emoción. Cuando Emilio terminó, el criador se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando los pastizales iluminados por la luna. «¿Sabes cuánto dinero necesitarías para algo así?», preguntó finalmente. «Sí, señor. He hecho los cálculos. Es mucho, probablemente demasiado».
pero tengo algo de ahorros y pensé que tal vez podría conseguir un préstamo o podrías tener un socio, interrumpió don Ricardo, volviéndose hacia él con una sonrisa. Alguien que crea en tu visión y quiera invertir en ella. Emilio parpadeó, sin atreverse a creer lo que estaba escuchando. ¿Usted haría eso? Emilio, hace 2 años te dije que Dios me había puesto en tu camino por una razón. Ahora entiendo cuál era esa razón. No era solo para ayudarte a ti. Era para que juntos pudiéramos ayudar a muchos más. Extendió su mano. Seamos socios. Tú pones la visión y el corazón. Yo pongo el capital y la experiencia. Y juntos crearemos algo que cambiará vidas. Emilio estrechó la mano de don Ricardo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Era más de lo que había soñado, más de lo que había esperado. Era, una vez más, la providencia de Dios manifestándose de maneras que superaban su comprensión. La construcción del Centro de Rescate y Rehabilitación Equina, Lucero de Esperanza, tomó 8 meses. Se construyó en un terreno de 5 hectáreas que don Ricardo compró en las afueras de San Miguel del Alto. Tenía establos modernos, una clínica veterinaria completamente equipada, corrales de entrenamiento y un salón de clases donde los jóvenes aprendices recibirían educación. Pero lo más especial del centro era su establo principal, el más grande y hermoso de todos. Tenía una placa de bronce en la puerta que decía Establo Lucero, donde todo comenzó. Y allí, en ese establo especial, vivía Lucero. Ahora tenía 5 años y estaba en su mejor momento. Su pelaje castaño brillaba como seda bajo el sol. Sus músculos se marcaban perfectamente bajo su piel. Sus ojos seguían siendo profundos e inteligentes, llenos de esa presencia especial que todos notaban, pero nadie podía explicar. El día de la inauguración del centro, medio pueblo de San Miguel del Alto apareció. Estaban allí por curiosidad, por apoyo, o simplemente porque la historia de Emilio y Lucero se había convertido en leyenda local. El padre Miguel bendijo las instalaciones. Don Ricardo dio un discurso sobre la importancia de dar oportunidades a los jóvenes. Doña Refugio, vestida con su mejor ropa y con lágrimas de orgullo en los ojos, cortó la cinta inaugural. Pero fue Emilio quien dio el discurso que todos recordarían. Se paró frente a la multitud, con Lucero a su lado, y habló desde el corazón. Hace 3 años yo era un muchacho sin futuro, pobre, sin educación, sin esperanza. Caminaba por estos mismos campos preguntándome si alguna vez mi vida sería algo más que luchar por sobrevivir un día más. Hizo una pausa, acariciando el cuello de Lucero. Y entonces encontré a este caballo. Estaba atado, abandonado, muriendo. Todos me dijeron que era inútil salvarlo, que estaba desperdiciando mi tiempo y mis recursos, que debía dejarlo morir. La multitud escuchaba en silencio absoluto. Pero algo en mi corazón me dijo que no podía hacer eso, que tenía que intentarlo, aunque pareciera imposible. Así que lo cuidé. Le di todo lo que tenía, incluso cuando eso significaba que yo pasaba hambre. Y en mi momento más oscuro, cuando estaba a punto de rendirme, Dios me habló. Me prometió que así como yo había sanado a este caballo sin esperar nada a cambio, Él sanaría mi camino. Varias personas en la multitud se persignaron murmurando oraciones. Y Dios cumplió su promesa. Envió a don Ricardo a mi vida. Me dio educación, oportunidades, un futuro. Pero más importante aún, me enseñó una lección que nunca olvidaré. Que cuando cuidamos de los más débiles, de los abandonados, de los que nadie más quiere, Dios nos ve. Y Él recompensa ese amor desinteresado de maneras que nunca podríamos imaginar. Emilio miró a su alrededor, a las instalaciones hermosas, a los rostros de la gente, a su madre llorando de alegría.
Este centro no es solo para caballos, es para todos los que se sienten abandonados, olvidados, sin valor. Es para decirles que Dios no los ha olvidado, que tienen valor, que tienen un propósito, y que si confían en Él, si trabajan duro, si no pierden la esperanza, Él sanará su camino también. La multitud estalló en aplausos. Muchos lloraban abiertamente, y en ese momento, mientras el sol de Jalisco brillaba sobre el centro lucero de Esperanza, todos sintieron que habían presenciado algo más que la inauguración de un negocio. Habían presenciado el cumplimiento de una promesa divina. Los primeros 6 meses del centro fueron un torbellino de actividad. Emilio y su pequeño equipo rescataron a 15 caballos en diversos estados de abandono y maltrato. Algunos estaban tan mal como Lucero había estado, pero con cuidado profesional, amor y paciencia, todos comenzaron a recuperarse. Y tal como Emilio había planeado, contrató a 5 jóvenes del pueblo como aprendices. Muchachos y muchachas de familias pobres que, como él, no tenían oportunidades, pero tenían corazones dispuestos. Les pagaba un salario justo, les enseñaba todo lo que sabía y les daba esperanza de un futuro mejor. Entre ellos estaba Miguel, un muchacho de 16 años que había abandonado la escuela para trabajar en los campos. Era tímido, callado, pero tenía una conexión natural con los caballos que recordaba a Emilio de sí mismo. Un día, Emilio lo encontró en el establo de Lucero, hablándole al caballo en voz baja. «¿Sabes?», dijo Emilio, acercándose. «Lucero tiene un don especial. Puede ver dentro de las personas, puede ver su dolor, su potencial, su corazón». Miguel lo miró con ojos grandes. «¿De verdad cree eso, don Emilio?» «No lo creo, lo sé». Emilio puso una mano en el hombro del muchacho. «Y creo que él ve algo especial en ti, igual que yo». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Miguel. «Nadie nunca había dicho eso de mí. Todos dicen que soy tonto, que no sirvo para nada». «Eso es lo que decían de mí también», respondió Emilio con una sonrisa. «Y mira dónde estoy ahora». No dejes que las palabras de otros definan tu futuro, Miguel. Deja que Dios lo defina. Ese momento marcó un cambio en Miguel. Comenzó a trabajar con una dedicación renovada, a estudiar en las noches, a soñar con un futuro que antes parecía imposible. Y Emilio, viéndolo, se dio cuenta de que este era el verdadero propósito del centro. No solo salvar caballos, sino salvar almas humanas. La noticia del Centro Lucero de Esperanza se extendió más allá de San Miguel del Alto. Periódicos regionales escribieron artículos sobre el joven veterinario que había convertido su milagro personal en una misión de ayudar a otros. Programas de televisión locales hicieron reportajes, y la gente comenzó a llegar de todas partes de Jalisco, trayendo caballos que necesitaban ayuda o buscando oportunidades de trabajo. Pero no todos estaban contentos con el éxito de Emilio. Don Fermín Aguirre, que había perdido mucho de su influencia en el pueblo después del incidente con Lucero, veía el centro con una mezcla de envidia y resentimiento. No podía soportar que el muchacho pobre que había desafiado se hubiera convertido en alguien respetado y exitoso. Una noche hubo un incendio en uno de los establos del centro. Afortunadamente, Emilio y sus trabajadores lograron sacar a todos los caballos antes de que las llamas se extendieran, pero el daño fue considerable. La policía investigó y encontró evidencia de que el incendio había sido intencional. Y aunque nunca pudieron probarlo definitivamente, todos en el pueblo sabían quién estaba detrás. Emilio estaba devastado, no por el daño material, que podía repararse, sino por la maldad que había motivado el acto. Se sentó en las ruinas del establo quemado, con la cabeza entre las manos, luchando contra la amargura y la ira que amenazaban con consumirlo.
Lucero se acercó y apoyó su cabeza en el hombro de Emilio, como había hecho tantas veces antes, y en ese momento de contacto, el muchacho sintió una paz que no venía de él mismo. Era como si el caballo le estuviera recordando todas las lecciones que habían aprendido juntos, que el amor es más fuerte que el odio, que la fe es más poderosa que el miedo, que la luz siempre vence a la oscuridad. Tienes razón, susurró Emilio, abrazando el cuello del caballo. No voy a dejar que esto me destruya. Vamos a reconstruir, vamos a ser mejores que antes, y vamos a perdonar, aunque duela. Y eso fue exactamente lo que hicieron. La comunidad de San Miguel del Alto se unió para ayudar a reconstruir el establo. Vecinos que apenas conocían a Emilio donaron materiales y tiempo. La iglesia organizó una colecta, incluso algunos de los que antes se habían burlado de él, ahora trabajaban lado a lado con él, avergonzados de su comportamiento pasado. En 3 meses, el establo no solo estaba reconstruido, sino que era mejor que antes, y en su inauguración, Emilio hizo algo que sorprendió a todos. Invitó a don Fermín. El ganadero no apareció, por supuesto, pero el gesto fue notado por todos. Y en ese momento, la gente de San Miguel del Alto entendió que Emilio Vargas no era solo un joven exitoso. Era un hombre de Dios, alguien que vivía los principios que predicaba, alguien que perdonaba como Cristo perdonaba. 5 años después de la inauguración del Centro Lucero de Esperanza, Emilio se casó con Ana, una veterinaria que había venido a trabajar al centro y se había enañado no solo de él, sino de su misión. La boda fue en la pequeña iglesia de San Miguel del Alto, con medio pueblo asistiendo, y por supuesto, Lucero estuvo allí también. Decorado con flores y cintas, el caballo esperó afuera de la iglesia para llevar a los recién casados en un paseo por el pueblo. Era una imagen que quedaría grabada en la memoria de todos. El joven que había sido rescatado por un caballo, ahora siendo llevado hacia su futuro por ese mismo caballo. Doña Refugio, sentada en la primera fila de la iglesia, lloraba lágrimas de pura alegría. Su hijo, que había conocido tanta pobreza y sufrimiento, ahora tenía todo lo que había soñado. Una carrera exitosa, una esposa amorosa, el respeto de su comunidad y, sobre todo, un propósito que daba sentido a su vida. «Gracias, Sebastián», susurró mirando al cielo, hablándole a su difunto esposo. «Nuestro hijo se convirtió en el hombre que siempre supiste que podía ser. El Centro Lucero de Esperanza continuó creciendo. En 10 años había rescatado y rehabilitado a más de 200 caballos. Había entrenado a 50 jóvenes, muchos de los cuales ahora tenían sus propios negocios o trabajaban como veterinarios profesionales. Se había convertido en un modelo que otros estados de México estaban comenzando a replicar. Pero para Emilio, el éxito nunca se trató de números o reconocimientos. Se trató siempre de las vidas individuales que tocaban. El muchacho que encontró esperanza cuando no tenía ninguna. La muchacha que descubrió su vocación cuidando animales heridos. El caballo que fue salvado de una muerte segura y ahora vivía con dignidad y amor. Y en el centro de todo, literal y figurativamente, estaba Lucero. El caballo, ahora de 13 años, seguía siendo el corazón del centro. Ya no trabajaba, por supuesto. Había ganado su retiro. Pero su presencia era esencial. Los caballos recién rescatados se calmaban cuando estaban cerca de él. Los jóvenes aprendices encontraban paz en su establo. Los visitantes sentían algo especial cuando lo miraban a los ojos. Emilio pasaba tiempo con él cada día, sin falta. A veces Emilio hablaba y Lucero escuchaba. Otras veces simplemente estaban juntos en silencio, disfrutando de la compañía mutua que había sostenido a ambos a través de tanto.
Una tarde, mientras cepillaba el pelaje de Lucero, ahora salpicado de algunos pelos blancos, Emilio reflexionó en voz alta. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto, amigo? No es el centro, ni el éxito, ni siquiera todas las vidas que hemos tocado. Es que todo comenzó con un acto simple de compasión. Yo te vi sufriendo y no pude ignorarlo. Y ese momento de decisión, ese momento de elegir el amor sobre la indiferencia, cambió todo. Para ti, para mí, para todos los que han pasado por estas puertas. Lucero lo miró con esos ojos profundos que nunca habían perdido su inteligencia especial. Me pregunto a veces si realmente eras solo un caballo, continuó Emilio, o si eras algo más, un ángel, un mensajero, una manifestación de la gracia de Dios. Nunca lo sabré con certeza, pero tampoco importa. Lo que importa es que Dios te usó para enseñarme la lección más importante de mi vida, que en los olvidados, en los abandonados, en los que nadie más quiere, ahí es donde encontramos la presencia de Dios más claramente. El caballo apoyó su cabeza en el hombro de Emilio, en ese gesto que se había vuelto su firma, su forma de decir, te entiendo, estoy contigo, siempre lo estaré. Años más tarde, cuando Emilio era ya un hombre de 40 años, con hijos propios, que habían crecido jugando en los establos del centro, Lucero finalmente llegó al final de su vida terrenal. Fue pacífico. El viejo caballo simplemente se acostó una noche en su establo especial y no se levantó. Emilio estuvo con él hasta el final, sosteniéndolo, hablándole, agradeciéndole por todo lo que había significado. Gracias, amigo, susurró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Gracias por salvarme. Porque aunque yo te encontré a ti, la verdad es que tú me encontraste a mí. Me encontraste cuando estaba perdido, me diste propósito cuando no tenía ninguno, me mostraste el camino cuando estaba en la oscuridad. Lucero lo miró una última vez con esos ojos profundos, y Emilio hubiera jurado que vio una luz tenue, dorada, pulsante, como aquella noche hace tantos años. Y entonces, con un último suspiro tranquilo, el caballo cerró los ojos. El funeral de Lucero fue asistido por cientos de personas. Todos los que habían sido tocados por su historia, todos los que habían encontrado esperanza en el centro que llevaba su nombre, todos vinieron a despedirse. Lo enterraron en un lugar especial en el centro, bajo un árbol grande que daba sombra. Y sobre su tumba, Emilio colocó una placa de mármol con una inscripción que resumía todo lo que Lucero había significado. Lucero Caballo, amigo, maestro, ángel. Me enseñaste que en cuidar a los olvidados encontramos la ternura de Dios. Descansa en paz, sabiendo que tu legado vive en cada vida que tocamos, en cada alma que salvamos, en cada corazón que sanamos, hasta que nos volvamos a encontrar. Hoy, el Centro Lucero de Esperanza sigue operando, ahora dirigido por los hijos de Emilio y algunos de sus primeros aprendices. Ha rescatado a más de 1000 caballos y ha entrenado a cientos de jóvenes. Se ha convertido en una institución respetada no solo en Jalisco, sino en todo México. Y en el establo principal, el que lleva el nombre de Lucero, cuelga una placa que dice exactamente lo que Emilio prometió aquel día hace tantos años. Cuidé a una bestia olvidada, y Dios me enseñó que en ella vivía su ternura. Cada joven que llega al centro perdido y sin esperanza como Emilio estuvo una vez, lee esa placa, y en ella encuentra la promesa de que ellos también pueden ser transformados, de que ellos también tienen valor, de que ellos también son amados por un Dios que nunca abandona a sus hijos. Porque esa es la verdadera lección de la historia de Emilio y Lucero. No es solo sobre un muchacho que salvó a un caballo,
es sobre cómo Dios usa los actos más simples de compasión para crear olas de transformación que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Es sobre cómo en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, Dios está trabajando, preparando milagros, sanando caminos, cumpliendo promesas. Es sobre cómo el amor, el verdadero amor desinteresado que da sin esperar nada a cambio, nunca es en vano. Siempre, siempre produce fruto. Tal vez no de la manera que esperamos, tal vez no en el tiempo que queremos, pero siempre. Y es sobre cómo cada uno de nosotros, no importa cuán pobres o insignificantes nos sintamos, tenemos el poder de cambiar el mundo. Un acto de bondad a la vez, una vida salvada a la vez, un corazón sanado a la vez. Porque así como Emilio cuidó de Lucero sin esperar nada, Dios cuida de nosotros. Y así como Él sanó el camino de Emilio, Él sanará el nuestro también. Solo tenemos que tener fe, solo tenemos que seguir amando. Solo tenemos que seguir creyendo que incluso en los lugares más oscuros, en los momentos más desesperados, en las situaciones más imposibles, Dios está ahí, trabajando milagros, sanando caminos, cumpliendo promesas, siempre.